acompaña esta noche en el estudio Ana Lilia Pérez, ella es periodista, autora del libro Pemex RIP, entre otros, conocedora de estos temas. Ana Lilia, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues esto que presentábamos ahí de lo que ocurrió hoy en Tabasco son la verdad es que notas cotidianas. Ahora hay toda una estrategia de combate al robo de combustible, pero son notas informativas de todos los días, Ana Lilia, una situación que tiene muchísimo tiempo ocurriendo en el país. Sí, es algo que hoy queda como, o se está haciendo más conciencia de lo que está pasando frente a la estrategia oficial anunciada por el gobierno, pero es algo que fue creciendo en Petróleos Mexicanos, dentro de Petróleos Mexicanos, como una industria paralela a Pemex, pero operada por el crimen organizado. Escuchábamos hoy a López Obrador decir muy claramente que los tres pasados sexenios tuvieron información muy puntual de lo que estaba ocurriendo, digamos, sobre la mesa, y dice López Obrador que fueron omisos. Es decir, este es un problema que tiene ya mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo y que tú has podido ir investigando, Ana Lilia? Sí, tiene razón cuando señala que hubo omisión de los gobiernos desde la presidencia de la República, los directores de Petróleos Mexicanos, los altos funcionarios, secretarios de Estado que participan también en el Consejo de Administración de Pemex. Los contratistas. Contratistas y quienes, todo el entorno petrolero. En el año 2011 yo publiqué un libro que se llama El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, donde hacía un retrato preciso de lo que ocurría dentro de Pemex, que era una industria paralela a Petróleos Mexicanos operada por el crimen organizado. Empleados de Pemex, contratistas, transportistas, empresas franquiciatarias de estaciones de gasolina que iban dejando de comprarle suministro a Pemex para comprarle al crimen organizado. Esa industria paralela que fue creciendo y que fue fortaleciéndose desde dentro de las instalaciones de Marina Nacional y a lo largo y ancho del país en las regiones petroleras. ¿Y cómo fue posible que se diera todo esto? Es decir, tuvo que haber complicidades desde lo más profundo. Hemos comentado esta semana en las noticias lo que ocurrió en la refinería de Salamanca, o lo que se encontró en este operativo militar del gobierno de López Obrador en la refinería de Salamanca, esta manguera de 3 kilómetros por medio de la cual pues, se sacaba el combustible para venderlo en la ilegalidad. Esto tiene muchísimo tiempo operando de esta forma. De esa forma, en la propia instalación de la refinería de Salamanca es clave en el huachicoleo. La refinería de Salamanca es donde se origina el robo de combustible, una modalidad con la que empiezan los trabajadores de Pemex, y habría que definir que hay tres grandes modalidades de robo. Sí es la toma clandestina, que es como más visible para la ciudadanía. Lo de la ordeña, ¿no? La ordeña o los chupaductos, que se le denominan. Dentro de la toma clandestina hay dos modalidades, que son las tomas paralelas, que operan permanentemente, que están conectadas permanentemente, y la toma en caliente, que son las tomas instantáneas que se hacen, llegan a cargar los huachicoleros, se lo llevan y se vende en el mercado negro. Pero este mercado negro incluye las empresas gasolineras, el mercado formal, pero también se abastece industria, se abastece comercio. La otra modalidad es la que operan desde dentro de las terminales de almacenamiento de Pemex mediante la modalidad de doble factura o con uso de facturas falsas o facturas clonadas. Por cada embarque legal se sacan 2 o hasta 3 embarques. En este modo de sustracción hay la participación de empleados de Petróleos Mexicanos, también de los transportistas que tienen su misión de llevar este hidrocarburo a quien lo está comprando, que nuevamente volvemos a las gasolineras, que también incluye a las formales. Y una tercera gran modalidad que detonó sobre todo el año pasado es vía marítima. Vía marítima, hay embarcaciones que salen del puerto de Ciudad del Carmen, cruzan el Golfo de México y llegan hasta la región de Tamaulipas, donde empleados de Petróleos Mexicanos de la refinería de Ciudad Madero abastecen este hidrocarburo que se está sustrayendo a Petróleos Mexicanos también. Importante lo que mencionas de las gasolineras, porque gasolineras legales compran, muchas de ellas, combustible en la ilegalidad para poder tener mayor ganancia. Eso también es un asunto que se está destapando. Es un asunto que se conocía en Petróleos Mexicanos, y a mí me sorprende mucho que esta posición del dirigente petrolero, del sindicato petrolero,
porque dentro de Petróleos Mexicanos hay evidencia suficiente de cómo la dirigencia sindical encubría la participación de empleados sindicalizados en el robo de hidrocarburos. Incluso empleados detenidos en flagrancia eran ayudados por la dirigencia sindical para que Pemex no los despidiera. Esto fue permitiendo un sistema que fue creciendo hasta convertirse en un monstruo, donde cada vez más empleados se involucraron a tal punto que el Centro de Control de Ductos de Petróleos Mexicanos, los empleados encargados de vigilar el trasvase de ese hidrocarburo, lo que hacían era permitir turnos completos, permitir que se sustrayera ese combustible. Increíble, ¿no? Y ahora vemos este desplegado que saca Romero de Champs apoyando la estrategia de López Obrador, unidos venceremos, termina diciendo, increíble de verdad. Ana Lilia, quiero preguntarte con todo el conocimiento que tienes tú sobre el tema, ¿qué te parece esta estrategia que está impulsando el gobierno de López Obrador y que es muy controversial, está teniendo muchas afectaciones en los consumidores, en los automovilistas, en fin? Sí, es lamentable que se dejó crecer tanto el problema que de pronto cuando tomas la primer medida, porque aquí hay que reconocer que es el primer gobierno que reconoce públicamente que el problema del robo de combustible no está fuera de Pemex, sino dentro de Pemex. Esta es una tesis que yo planteaba desde mis primeras investigaciones. Sí. Es la tesis de mi libro El Cártel Negro, cómo era una industria paralela y cómo el problema debía atacarse desde dentro de Petróleos Mexicanos. Y aquí es importante subrayar esto porque los directores de Petróleos Mexicanos reciben en el día a día el reporte de cuánto producto se recibe en una terminal y cuánto se recibe a los distribuidores. Se hace un cruce de información. Los números nunca coincidían, pero se permitió que creciera el robo. Cuando intentas atacar el problema, es como tener el enemigo en casa, es como luchar contra la propia estructura de Petróleos Mexicanos. Como una enfermedad. Muy complejo. Yo lo definiría como un cáncer que se expandió por toda la industria petrolera. Ahora, arriesgada la decisión del gobierno de López Obrador de cerrar los ductos, ¿no? De decir, vamos a cerrar los ductos, vamos a distribuir por pipas. Bueno, es necesaria esta medida cuando se entiende que los ductos de Pemex ya operaban con tomas paralelas permanentemente. Hoy mismo se habla de una toma que fue desactivada en Aguascalientes, es decir, las tomas clandestinas yo las pondría entre comillas porque no eran clandestinas. Desde dentro de Pemex se sabía. Ahora, también tiene una lógica el que el gasolinero que recibía un flujo, cierto flujo de combustible, cuando compraban del mercado negro le compraban menos cantidad a Petróleos Mexicanos o de plano había gasolineras que ya no le compraban a Petróleos Mexicanos. Claro. Y todo lo que vendían era robado. Ganancia y mayor ganancia. Mayor ganancia. Aquí hay un punto bien importante. El crimen organizado permeó tanto las estructuras de Pemex que también es cierto que empresarios gasolineros se vieron obligados a comprarle al crimen organizado. Así como también hubo trabajadores que se vieron presionados para colaborar con el crimen organizado. Pero este es un problema que le fue reportado al líder del sindicato petrolero. En la región de la Cuenca de Burgos hay casos de trabajadores desaparecidos que le habían pedido seguridad al líder sindical y él no se las brindó. Fue omiso a todas estas súplicas de sus trabajadores. Pues Ana Lilia, muchísimas gracias por todo este panorama y por ayudarnos a entender pues ¿a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de huachicol, de robo de combustible y de esta estrategia que está implementando el gobierno federal? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.